Muy buenos días, bienvenidos al tercer encuentro matemático del Caribe. Hoy ya finalizando un poco la media jornada del cuarto día de trabajo. Tengo la oportunidad de presentarlo con el doctor David de Jesús Vélez Ramos, que viene en presentación de la Universidad de Puerto Rico, Piedras Campus, y nos va a hablar sobre Increasing the replicability for linear model view adaptive significant levels. Adelante, estimado, bienvenido. Gracias a todos, muy amables por la invitación. Entonces ya mis saludos aquí a doctor Giovanni, al profesor aquí presente, mi amigo Villalba, ratos que no lo veía, y quizás algunos que estén por ahí, ¿verdad? Que seamos compañeros que tengamos ratos que no nos veamos, pues un saludo desde lo lejos. Pues sí, gracias por la invitación, ¿verdad? Por hacer parte de este encuentro, además de compartir con amigos de, de épocas de universidad. Así que es un placer para mí estar aquí mostrando un poquito, ¿verdad? De las cosas que para ser parte de esta ciencia, pues nos da la gran virtud, pues, de hacer cositas, ¿verdad? No es que estamos descubriendo el mundo, pero pues aportando algo. Y eso, ¿verdad? Es lo que se trata y cada uno de nosotros tratamos de hacer. Pues bien, mi trabajo se titula, ¿verdad? Como ya el profesor lo acaba de decir, pero pues nuevamente se lo voy a repetir. Incrementar la replicabilidad para modelos lineales sobre modelos lineales vía niveles de significancia adaptativos. Pues bien, miren, lo que yo voy a tratar de presentarles aquí, pues en primera instancia, ¿verdad? Va a tener este orden, este seguimiento, como con una estructura. Vamos a hacer una pequeña motivación, digamos, qué es lo que hay detrás de este estudio, de esta investigación, un poquito de conceptos basados en cuál es la base de la notación que estamos usando aquí, y pues ya, sí, de hecho, pues vamos a mostrar, digamos, los resultados más esenciales, y no pues me voy a detener a describir como tal cómo se obtuvieron los resultados y la fórmula, sino pues más o menos a comentarlos, ¿verdad? Porque tratar de explicar de dónde salen los resultados, pues, ¿verdad? Es muy difícil tanto explicarlo como que comprenderlo en una presentación como esta. Así que más que todo, enfoquémonos en la idea general de lo que se ha querido hacer aquí, y con eso es suficiente. Bien, quiero partir presentando esa citación que ustedes ven allí, que tiene que ver con la escala de Fisher de evidencia, más que todo, más precisamente, el umbral del 5%. Cuando nosotros hablamos de una prueba de hipótesis, ¿verdad? Todos aquí, o la mayoría, ¿verdad? De los que estamos aquí, hemos tomado algún día, una vez en nuestra vida académica, un curso de estadística, un curso de inferencia, y ha escuchado hablar de la significancia del 5% y eso. Y pues yo era uno de esos estudiantes que pues, en esa época yo me preguntaba, y ¿verdad? Yo lo asumía por decreto o que pues era ya una base establecida, de que pues tenía que ser 5%, y más o menos a mí me explicaban que esto tenía que ver con un error tipo 1, etcétera, pero había muchas cosas, ¿verdad? Que a veces uno no entiende. Pues bien, yo lo que quiero tratar de exponerles aquí es que, a pesar de que este umbral, pues, como se lo está expresando este autor, este estadístico estadounidense, pues ha sido literalmente eh, la razón de ser de millones de estudios científicos que tienen que ver, ¿verdad?, con pruebas de hipótesis. Pero quiero mostrarles también, a su vez, un contraste diferente y opuesto a ese pasaporte a publicaciones como lo es los p-valores. Y es que se acostumbra, ¿verdad?, a tomar decisiones en cuanto a p-valores con una cantidad fija de la significancia del 5%, y
¿verdad? Nosotros estábamos acostumbrados a tomar eso como por decreto y no nos cuestionábamos mucho eso. Pues bien, yo les quiero, ¿verdad? Con estos artículos que están viendo allí, mostrar y tratar de reseñar que eso, ¿verdad? Ha sido un poco cuestionado eh, por la misma, ¿verdad? Naturaleza o pregunta que quizás también nos hacíamos nosotros. ¿Por qué tiene que estar firme? Entonces, desde el punto de vista bayesiano, porque esto es, ¿verdad?, naturaleza frecuentista, pues esta ciencia pues ha trabajado durante mucho tiempo en esto y naturalmente aquí lo que se pretende, ¿verdad? Y que tampoco lo que yo pretendo, porque sería un peligro para la ciencia, ¿verdad? Tal como lo estoy mencionando allí, decir que queremos retirar esa significancia estadística fija y simplemente reemplazarla por prácticas sin fundamento o vagas. No, eso no es lo que se pretende ni pues tampoco lo que yo pretendo decir aquí. Por lo contrario, lo que yo pretendo mostrarles aquí es un escenario en el cual lo que se quiere hacer o lo que pretendemos hacer es crear puentes entre la estadística frecuentista y la estadística bayesiana. Básicamente, ¿verdad? Eh, Directamente hablando de los p-valores, del error tipo 1, del error tipo 2 y sobre todo, ¿verdad? Del fundamento de las pruebas estadísticas desde el punto de vista bayesiano, como lo es el factor de Bayes. Entonces, en esta presentación, ¿verdad? En lo que tiene que ver con lo que yo quiero mostrarles ahora, yo lo voy a hacer desde el punto de vista de modelos lineales. Pues vamos a trabajar una prueba de hipótesis desde el concepto frecuentista que tenemos en mente y con la naturaleza de los dos, de las dos directrices, frecuentista y bayesiana, yo quiero utilizar, ¿verdad?, esas dos estrategias de la mano para buscar la manera de adaptar esa significancia fija con la información. Es decir, básicamente crear un nivel de significancia adaptativo en donde se puede involucrar los dos tipos de conocimiento o de ramas, pero desde el punto de vista, ¿verdad?, de modelos lineales, particularmente. Así que para llevar a cabo eso, ¿verdad? Quiero presentarles aquí la noción básica o digamos estructural, matemática o notación para modelos lineales que nosotros estamos trabajando aquí, ¿verdad? Y es una notación totalmente compatible a la que podemos ver en cualquier libro de regresión. Así que no hay ningún detalle extra o supuesto adicional. Básicamente son los supuestos básicos de modelos de regresiones lineales y son los mismos que estamos considerando aquí. Y aquí está pues nuestro mecanismo bayesiano, que es el factor de Bayes, para enfrentar problemas frecuentistas desde el punto de vista bayesiano. Así que cuando nosotros queremos comparar modelos desde el punto de vista bayesiano, pues este es el ente que nosotros usamos para hacer eso. Al igual que la escala de Fisher, pues también hay una escala de Jeffrey acá para hacer, ¿verdad?, la toma de decisión de manera similar. Y listo. Aquí les presento eh, lo que, si lo pueden ver ahora, ok, ahora sí lo pueden ver. Lo que pasa es que hay un pequeño desliz entre la presentación y lo que ustedes ven, y disculpen allí. Eh, Pueden notar aquí, ¿verdad?, que estamos planteando un problema de pruebas de hipótesis tal y como nosotros lo conocemos desde el punto de vista frecuentista. Una hipótesis nula, una hipótesis alternativa, y queremos comparar dos modelos lineales, tal y como se los he presentado allá, con la condición de que este modelo MI es un modelo anidado a modelo MJ. ¿Ok? Y aquí tenemos básicamente la estructura de esos modelos en términos de sus índices y la descripción de los parámetros. Así que lo primero que vamos a hacer es plantear desde el punto de vista bayesiano cuál es la estrategia que se utiliza para nosotros comparar modelos, básicamente. Eso es lo que voy a hacer. Pero quiero a la vez usar el concepto frecuentista, ¿verdad?, para ligar las dos áreas y de esa manera poder, con resultados equivalentes o que nos permitan tener resultados equivalentes de un lado a otro, adaptar o crear
esa significancia que yo estoy proponiendo, adaptativa a la información. Pues bien, este sería el factor de Bayes, ¿verdad? De acuerdo a nuestra hipótesis. Y naturalmente, pues, desde el punto de vista bayesiano, cuando se determina, cuando se va a comparar modelos, las distribuciones previas que se involucran en estos aspectos son ignoradas. Pero yo no quiero ignorarlas. Quiero dejarlas allí y básicamente lo que les estoy mostrando ahora aquí es un método, una aproximación de un método asintótico de Laplace que me permite determinar esas integrales de una manera distinta, ¿verdad? Con una aproximación en la que al desconocer los parámetros, ¿verdad? No me tenga que meter con eso. Pero piense que aún así las distribuciones previas están allí. Pero como les digo, desde el punto de vista bayesiano, que es el criterio de información de Bayes, esa parte se ignora y se trabaja con el resto de la información que tenemos ahí. Pero yo no quiero ignorar esa parte. Básicamente, esta expresión que les estoy mostrando aquí es el enfoque bayesiano para comparar modelos lineales, donde básicamente trabajar con el logaritmo del factor de Bayes, básicamente lo que está midiendo es el peso de la evidencia de la hipótesis nula en contra de la hipótesis alternativa. Y desde el BIC, como les digo, es el criterio de información de Bayes, pues esto que está aquí, pues es la distribución, es la parte que tiene que ver con el estadístico. Y esta parte, la C, es ignorada, que es lo que tiene que ver con las previas, y esto pues con la información, con las matrices de diseño, las de información, o directamente con el tamaño de la muestra. Pero bien, este es el enfoque bayesiano que hay aquí, esta expresión. Pero, repito, esta parte no la quiero ignorar porque yo quiero poder extender mis resultados a diferentes escenarios. Y eso es lo que me va a permitir hacerlo. Además de que voy a utilizar como uno de mis métodos, ¿verdad? El método B y C, suponiendo que en ese caso C fuera, se cancelara o fuera C. Así que pues, luego de yo tener esta expresión, pues es donde yo me permito hacer mis cálculos de acuerdo a mis distribuciones y a mis modelos y a las hipótesis del modelo, los requisitos, y es donde pues yo me permito describir pues esta razón de verosimilitud en términos pues de la variable estocástica, en este caso es Y, y las matrices de información en términos de las matrices de diseño, dándome como resultado esta nueva expresión. Así que es aquí donde está básicamente todo el engrane del análisis de mi estudio. ¿Por qué? Porque a pesar de que este es el enfoque bayesiano, yo quiero tratar este estadístico desde el punto de vista frecuentista. ¿En qué sentido? En que nosotros sabemos que cuando vamos a hacer una prueba de hipótesis, nosotros fijamos una significancia alfa, ¿verdad? De acuerdo al estadístico, y partiendo del estadístico de prueba, ¿verdad? Tomamos una decisión de aceptar o rechazar. Pues bien, ese mismo análisis yo lo quiero hacer aquí. Yo quiero fijar una significancia alfa, que naturalmente, ¿verdad? Pensamos que es del 5%, pero ahora en estas instancias la asumiré como alfa. Después haremos particularización con 5.5 y por lo tanto voy a tener un cuantil de acuerdo a este estadístico para esa significancia. ¿Qué pasa? Que yo quiero que cuando yo fije ese estadístico, perdón, ese cuantil por esa significancia, el resultado que me genere frecuentistamente, desde el punto de vista frecuentista, ese cuantil, sea el mismo que se me genere desde esta perspectiva bayesiana. Entonces, ¿cómo voy a lograr yo eso? Pues bien, si este G sub n alfa es ese cuantil fijado por nuestro estadístico de prueba, yo quiero ajustarle o agregarle a este estadístico fijo esta cantidad variable y que depende de la información que está asociada, ¿verdad?
básicamente a esta expresión que está aquí. ¿Y por qué yo hago eso? ¿Por qué la asumo? Porque cuando este estadístico asuma el papel de este cuantil para tomar la decisión desde el punto de vista frecuentista, hace, ¿verdad?, que cuando se sustituye aquí, este menos con este más se cancelen y lo que yo estoy obteniendo aquí es un resultado desde el punto de vista bayesiano que no va a cambiar, o sea, que va a dar equivalentemente los mismos resultados. ¿Por qué? Porque esta es una cantidad fija y esta es una cantidad fija, es decir, que el factor de Bayes converge a una constante, así que la decisión que yo tome desde el punto de vista bayesiano y desde el punto de vista frecuentista, básicamente van a ser equivalentes. Entonces, teniendo en cuenta esa idea, yo digo, ok, este sería el estadístico ideal, pero ¿qué pasa? Yo no necesito perdón, este sería el cuantil ideal, pero yo no necesito el cuantil, yo necesito el nivel de significancia adecuado o con respecto a este cuantil. Yo conozco el de este, que es alfa, pero el de este no. Entonces, para yo determinarlo, lo primero que necesito es conocer cómo se distribuye este estadístico para poder, ¿verdad? De alguna manera poder estimar las colas de dicha distribución y poder estimar cómo debe ser dicha significancia. Y esa es básicamente la estrategia que yo utilizo para adaptar la significancia fija alfa con la información. Entonces, cuando yo estudio, ¿verdad?, esta distribución, pues me encuentro que la distribución de este estadístico es una beta con estas condiciones bajo la hipótesis nula y que la distribución del estadístico que estoy necesitando es una gama con estas características, donde esta Q, ¿verdad?, es la diferencia de dimensiones de los modelos. J mayor que I, porque recuerden que los modelos eran anidados. Entonces, ¿qué pasa? Al yo poder conocer que esto es una gama, pues me facilita las cosas, entre comillas, porque es una distribución conocida. Y pues la verdad que yo no esperaba eso, pero pues, ¿verdad? Lo pude concluir. Así que lo que me faltaba ahora era poder definir o poder encontrar una aproximación para las colas de una gama en términos del cuantil. Entonces, esa expresión, pues, la tengo aquí, ¿verdad? La pude encontrar, pues, gracias a un desarrollo de algunos autores y, pues, haciéndole también algunos arreglos, algunos agregados, ¿verdad? Para poder adaptarlo. Pude encontrar que para las colas de las gamas se comportan aproximadamente de esta manera, ¿verdad? Con respecto a su cuantil. Entonces, ¿qué pasa? Como ya yo sé cuál es el cuantil que necesito para tener los resultados equivalentes, sucede que entonces puedo determinar el alfa adaptativo de acuerdo al cuantil que me conduce a resultados equivalentes. Y con esto yo logro, ¿verdad?, poder estimar, determinar un nivel de significancia para modelos lineales que depende de las matrices de diseño, o sea, de la información. Y no solo de eso, también va a depender, ¿verdad?, de la significancia fija desde el punto de vista frecuentista y del cuantil que se toma en esa decisión. O sea que tengo una mezcla de resultados y de combinación de métodos que era lo que les decía, ¿verdad? Estamos tratando de crear puentes entre una cosa y otra, pero en ningún momento estamos tratando de ignorar el concepto, ¿verdad?, frecuentista en cuanto a un nivel de significancia. Pero ya esto es un nivel de significancia que no es fijo, depende de la información. Y esta constante, ese alfa que está aquí, pues es la que me involucra esa constante C que estaba allá, que a su paso involucra las distribuciones previas. Entonces, esto a su vez me permite, ¿verdad?, con esa variante de esa constante C alfa, poder determinar diferentes estrategias de acuerdo a los diferentes enfoques que yo le pudiese dar a este tipo de hipótesis de comparar modelos lineales para entonces adaptarla a dicho enfoque. Entonces, por ejemplo, para el caso de ANOVA One Way, nosotros pudimos determinar
esta C alfa, que la tomamos desde el punto de vista que analizamos modelos, anidados, balanceados, experimentos balanceados una cantidad de grupos cualesquiera, pero anidados y con réplicas de 2 mínimo, que es lo que se necesita, ¿verdad? Y así que nos da esta estrategia, nos da esta opción. Y no nos limitaba simplemente a la del base, que era simplemente poniendo la constante C mínima. A su vez, pues si consideramos que C es 0, que sería básicamente el base, pues tenemos otra estrategia, tenemos otra condición. O sea que no nos limitamos, pero nos ayudó a tener pues, 2 estrategias. Y afortunadamente para mí, al haber dejado eso así, resulta que en el 2019 estos autores, Bayarri, Berger y en compañía, para esa expresión del base, el cual, como les dije, asume esa constante de 0, encontraron una estrategia de estimar esas previas con previas intrínsecas y todo, ¿verdad? Lo que requiere eso para estimar esa C. Así que, pues yo vi la oportunidad allí de generalizar mis resultados porque tenía, ¿verdad? Una manera de estimar esa constante C. Y eso fue lo que yo usé. Y me permitió crear un tercer método o estrategia, por decirlo así, utilizando esa constante C. Así pues que, ¿verdad? Esto es básicamente el desarrollo de la estrategia. Ahora lo que les quiero mostrar es cómo se ve para diferentes aspectos, o perdón, escenarios, nuestra nivel de significancia adaptativo, por lo menos desde el punto de vista de un ANOVA One Way. ¿Por qué? Porque en ANOVA One Way, por la manera en cómo podemos reescribir esas hipótesis, pues nos da la facilidad de entender cómo serán las matrices de diseño que se involucran allí. Y a la vez nos permite describir una fórmula mucho más simple para el nivel de significancia adaptativo, que solamente dependerá del número de grupos y de la cantidad de grupos y del número de réplicas por grupo. Y esta tabla, que si están viendo ahora, sí, creo que sí, me muestra el nivel de significancia que nos sugiere nuestro método se debería considerar partiendo del hecho, ¿verdad? Que se ha tomado como una significancia fija del 5%. O sea, cuando pasa lo siguiente, o el método quiere decir lo siguiente. Si yo sugiero un alfa del 5%, pues mi método dice, ok, si tú tienes 2 grupos en una ANOVA y tienes 4 réplicas, en vez de usar 5%, usa esto, utilizando la estrategia de un experimento mínimo balanceado. Si tienes 10, pues se sugiere que utilices en vez de 5, ¿me escuchan? ¿Me Sí, escuchan? fuerte y claro, Okay, adelante. perfecto. Que cuando utilice 50 réplicas, pues utilice esa estrategia. Y fíjense, por cada una de las 3 estrategias que para la C alfa, pues aquí está, ¿verdad? Lo que me sugiere el método debe ser la significancia que yo utilice. Y podemos ver que en esta estrategia o en este campo, en esta área de ANOVAs, el método del PBIC pues es el más estricto. Pero vamos a ver que esto no sucede en todos los aspectos. Ahora, quiero mostrarles o quiero hacerles ver, digamos, una fortaleza del método desde un punto de vista, ¿verdad? Que de una simulación en donde quiero, ¿verdad? De resaltar 2 cosas. Primero, el poco conocimiento que a veces los que estudiamos matemáticas
tenemos claro con respecto a lo que es un error tipo 1, o por lo menos lo que creemos, o lo que nos hace creer la teoría, ¿verdad? Que no es como uno lo cree. Y es que aquí estoy considerando una hipótesis, una prueba de hipótesis simple, ¿verdad? Comparar dos medias de dos grupos iguales o distintas, y vamos a hacer una simulación en la cual vamos a considerar 8.000 muestras. Y en esas 8.000 muestras, yo voy a tomar la mitad o la proporción media de esas muestras en donde la hipótesis nula sea cierta y la otra mitad donde la hipótesis nula sea falsa, con un tamaño de efecto, ¿verdad?, del punto 25 para el caso cuando no sean nulas. Entonces, lo que voy a hacer con esta simulación es que voy a contar de, de falsos positivos, el número de p-valores o el porcentaje de p-valores que caen o que son menores de 0.5 estrictamente entre 0.1 y entre 0.01 y 0.05, que provienen de esa muestras que se asumió la hipótesis nula era cierta. O sea, básicamente yo quiero saber cuál es el porcentaje de falsos positivos que se cometen en esta simulación. Y fíjate que al ser una prueba simple, lo que teóricamente sucedería aquí es que el porcentaje de falsos positivos, es decir, el error tipo 1, debería coincidir con la significancia, por ser una prueba simple, ¿verdad? Y vamos a ver que eso no es así. Y que cuando nosotros ajustamos este mismo ensayo, esta misma simulación, con el nivel de significancia adaptado, logramos, ¿verdad?, acotar un poco ese error tipo 1. Así que logramos dos cosas. Primero, darnos cuenta, como pueden ver aquí, que el porcentaje de falsos positivos, incluso cuando tenemos 10 réplicas, es del 39% y no como uno cree que debería ser acotado por el 5%. Cuando tenemos 50, 21, cuando tenemos 100, 15. Pero fíjate, cuando tenemos 1000 réplicas, que también uno tiene de la idea de creer que aumentar el tamaño de muestra hace que tu error tipo 1, ¿verdad?, se fije, pero pues tampoco sabes qué pasa con el error tipo 2, porque el uno y el otro no se pueden acotar al mismo tiempo. Miren que no es así. O sea, esto me está dando a entender que prácticamente todos los falsos positivos que hay cuando son 100 réplicas son de la hipótesis nula cierta. Pero cuando nosotros ajustamos, ¿verdad?, ese conteo, utilizando nuestro alfa adaptativo, usando la calibración del PBIC, miren cómo el error tipo 1 se va acotando. Es decir, que logramos reducir, ¿verdad?, notablemente el error tipo 1. Y eso, pues, es un punto, digamos así, de bono para este método, que logra, ¿verdad?, ejecutar eso. Y eso, ¿verdad?, es un logro que nosotros pudimos hacer aquí. Bien, ahora quiero mostrarles desde el punto de vista de modelos de regresión, ¿verdad?, directamente lo que plantea la estrategia, cómo se vería en términos ya de las matrices de diseño, digamos explícitamente el alfa adaptativo. Y pues nada, pudimos hacer cálculos de acuerdo a estos determinantes y ver que básicamente el alfa adaptativo va a depender exclusivamente de la diferencia de dimensiones, del tamaño de los datos o de la muestra de datos, de B, pero que B implícitamente o básicamente depende de las matrices de correlación, es decir, básicamente de las varianzas y covarianzas. Así que con este ejemplo les quiero hacer ver el efecto que tiene las varianzas, covarianzas
o la correlación que puede existir entre las variables que están en el modelo, las que entran, las que salen, para determinar efectivamente la significancia. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de unos autos de los cuales se quiere probar o se quiere verificar cuál es el mejor modelo lineal que podría explicarnos las millas por galón de estos autos, teniendo en cuenta el volumen, la potencia del motor, la velocidad máxima y el peso del vehículo. Entonces, viendo el gráfico de Scatterplot, el de puntos, podemos naturalizar, ¿verdad?, en esta columna que aparentemente la variable que mejor explicaría linealmente las millas por hora, las millas por galón, es el peso, porque la velocidad máxima se puede notar, ¿verdad?, que es curva y mucho más la potencia del motor. Y pues el volumen ni siquiera parece ver una relación. Así que debido a eso que podemos naturalizar allí, nos planteamos la oportunidad de experimentar estas tres hipótesis. Es decir, estos tres modelos donde, si se pueden dar cuenta, en cada uno los modelos, el modelo de la hipótesis 1, o 0, nula, es precisamente el que creemos es el mejor, ¿verdad? Según lo que vemos en el gráfico, versus el modelo para el cual él se ha anidado, pero agregando una de las otras variables. Y naturalmente, ¿verdad?, podemos ver aquí que luego de hacer ajustes a estas variables, nos damos cuenta que el nivel de significancia adaptativo va a depender exclusivamente de la varianza, de la variable que entra al modelo, en todo caso, SP, HP y volumen, porque este es el que ya está, versus la correlación que haya entre la variable que ya está y esa que está entrando. Y eso, ¿verdad?, es lo que va a causar un efecto en el nivel de significancia adaptativa. Adicional, pues, al cuantil fijado por la significancia fija del 5%, la diferencia de dimensiones y todo eso. Entonces, aquí están las pruebas o los resultados, ¿verdad? Cuando el predictor SP es el que entra, que tiene una varianza de esto y una correlación con WT, que es la que ya está, B es esto y el nivel de significancia que él sugiere, en vez de utilizar un 5% fijo, que es lo que actualmente se hace, él dice que debe ser si usamos la calibración del B y C, o si usamos la calibración del P, B y C. En el caso de las otras tres pruebas o dos pruebas, sugiere estas significancias o estas y no la del 5%. Y fíjense que en todas las tres pruebas, bueno, salvo la prueba 1, si ponemos a compararnos este estudio con el tradicional, el frecuentista, es decir, utilizando la prueba F como la prueba que se utiliza para comparar modelos lineales. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Fuerte y claro, estimado. Vamos bien. Ok. Pasa que me estaba entrando una llamada ahí y me cortó el volumen y no sabía. Pues sí, podemos notar, ¿verdad?, que desde el punto de vista frecuentista, con la prueba T, el p-valor para la prueba 1 es 0.032. Diciéndonos esto, ¿verdad?, si lo comparamos con una significancia del 5%, que el modelo 1 no es el mejor. Se rechazaría esa hipótesis, se aceptaría el modelo 2. Y todos pudimos ver, ¿verdad?, simplemente con el gráfico, de que ese modelo, esa variable SP, pues no está relacionada linealmente con esa variable MPG. Pero fíjate que si nosotros usamos el nivel de significancia sugerido por el método de nosotros, utilizando la estrategia del PBIC, esta debería ser la significancia que adoptaríamos. Y con esta significancia, este p-valor no lleva o no conduce a la misma conclusión. Es decir, tal y como sucede con las demás pruebas, aceptaríamos la hipótesis nula. O sea, utilizando esta significancia,
los tres modelos aprobarían como el mejor modelo el de la hipótesis. Y pues nada más, muchachos, eso era todo. Gracias por escucharme. Ahí están, ¿verdad? No los voy a leer, pero algunos comentarios finales, ¿verdad? Con respecto a esto que yo he podido, ¿verdad? Detallar aquí. Nada, dudas, preguntas. Gracias. Gracias, estimado Daider. Preguntas, por favor. Tenemos el chat habilitado para las mismas. ¿Por quien quiere levantar la manito? Preguntas, por favor. Ok, bueno, no hay preguntas, estimado. Desde Colombia, un abrazo fraternal. Un Gracias, placer gracias. tenerlo acá, compartiendo sus conocimientos, sus trabajos. Gracias Igualmente. por aceptar nuestra invitación. Entonces, invitamos que continúen a partir del siguiente bloque los cursillos que tenemos habilitados para el día de hoy. No siendo más, estimado David, gracias. Gracias a ustedes. Muy amable. Ok, bueno, le envían un saludo y el profesor Alberto Patiño le dice que excelente charla. ¿Alberto qué? Alberto Patiño. Ok, pues no lo conozco. Muchas gracias. Un placer. Y nada, no, ojalá pudiera conocerlo. Perfecto, bueno, nos vemos, estimados. Estaremos en contacto. Gracias.